Buenos días. Entonces vamos a pedirle a Víctor, ya está aquí, y a Pedro Trigo que pasen, por favor. Víctor va a hacernos la presentación del ponente de hoy. Buenos días para todas y todos. Buenos días. El denominador común de quienes hemos presentado a estos hombres y mujeres de Dios que nos han aportado con su vida es que no necesitan presentación. Es una manera de reconocer su testimonio y sus vidas como maestros y maestras de la vida y de la fe de muchos de nosotros. Pedro Trigo no necesita presentación. Sin embargo, yo voy a compartirles 3 acontecimientos que marcaron su vida. La primera de ellas, el encuentro con Monseñor Proaño, en el año de 1963. La segunda, el deseo de sus estudios teológicos, luego de consultar a algunos como Segundo Galilea o José Luis II, Juan Luis II, hizo su trabajo de la mano de Gustavo Gutiérrez. Quizás para los dos, él como doctorando, pero para Gustavo era incursionar en este deseo de esta teología de la liberación, discípulo y maestro. Y el tercer acontecimiento es que Pedro siempre ha trabajado una teología interdisciplinaria, no intrateológica, sino una teología de lo que algunos llamamos teólogos a pie y teólogos de escritorio. Su vida de inserción en barriadas y a nivel rural lo ha llevado a tener un polo a tierra. Como hermano, somos jesuitas, yo reconozco en Pedro 3 heces que a mí me han marcado mucho y quizás de él no se menciona. La primera es lo sensible. Su sensibilidad lo lleva a tener una vena artística en la literatura y en la música. La segunda es su sencillez, por eso pareciera tímido, callado, intenso, reservado. Y la tercera es la solidaridad, un hombre muy solidario, solidario con sus pares, con sus hermanos y hermanas, con sus vecinos donde vive, muy solidario con los pobres. Y eso para mí, que soy su discípulo, en sus obras y en su compartir teológico, pues me ha hecho crecer. Sin más, recibamos a Pedro con un aplauso. Bueno, una presentación así me empequeñece a uno más todavía, pero bueno. Cuando me pidieron este tema, me pareció muy bien por lo que se acaba de decir, lo que acaba de decir Manuel, porque es cierto que lo urgente no puede opacar lo esencial, pero el problema es quién se atreve a decir qué es lo esencial, ¿no? Porque para los cristianos lo que tiene más sustancia no es como para los griegos la sustancia. Lo que tiene más realidad para nosotros es la relación. Bueno, primero decimos que Dios es actualidad, no lo que siempre permanece, sino la actualidad pura, eso dice la filosofía. Y lo que dice la teología es que nuestro Dios es relación. Y la relación a la vez pone la diferencia, Padre, Hijo y Espíritu, y la mantiene unida, un solo Dios verdadero. Pero lo sustantivo es la relación. Entonces, es muy distinto decir lo esencial si lo esencial fuera una doctrina, el depósito de la fe, que si lo esencial es un evangelio, un acontecimiento
de relación que siempre es actual, que nunca se acabará. No que nunca se acaba, sino que nunca se acabará. En ese sentido es eterno. Por eso, al decir lo esencial, no puede repetirse una fórmula establecida. Esa manera de entender la ortodoxia es insignificante, por tanto no puede ser una buena nueva. Pero tampoco se puede ir al otro extremo, que es algo que todos lo entendemos, pero es una adaptación intrascendente, tampoco es una buena nueva. Entonces, entre esos dos extremos, bueno, tenemos que arriesgarnos a decir en cada época, en cada situación, qué es eso esencial para nosotros. Como decimos que nosotros somos lo que vamos llegando a ser, somos seres históricos, la vida humana es histórica, voy a tener una primera parte como muy sumaria de qué hemos llegado a ser en estos 50 años. Y luego ya en la segunda parte trataré de desarrollar lo que sería eso esencial. Entonces, una pequeñísima síntesis genético-estructural de la teología de la liberación como movimiento histórico pastoral y como elaboración teológica. A fin de los 60 y a principios de los 70, la teología de la liberación surge del cruce de dos factores. La eclosión del Vaticano II, recibido muy genuina y por eso creativamente en nuestra América, cuya expresión más autorizada es Medellín, y el proceso de modernización al que está unida la migración masiva de los campesinos a la ciudad, que fundan los barrios y cambian radicalmente el mapa humano que había fraguado hace casi 500 años. Desde el encuentro de ambos acontecimientos históricos, la encarnación en la historia, prosiguiendo la encarnación del Hijo Eterno de Dios, que es el santo y seña del concilio, se concreta para nosotros, siguiendo a Jesús de Nazaret y movidos por el Espíritu Santo de la solidaridad, en encarnación desde abajo para acompañar fraternamente tanto a los que se habían quedado en el campo, en buena medida despojados de sus tierras por reformas agrarias que los marginaron o por la agroindustria que los despojó, como más todavía a los pobladores de barrios, que estaban viviendo una gesta comparable a la de las tribus germanas, sajonas y eslavas que hicieron nacer Europa, pero que en este caso no eran pueblos, sino plebes, los de abajo, con los que nadie había contado y que irrumpían en el juego solo formalmente democrático y que, aunque no se reconozca, están pariendo la tercera época de nuestra América. En conjunción con las nacientes burguesías que estaban desplazando a las oligarquías poco productivas y obsoletas, estos campesinos recién llegados se convirtieron en los artífices más destacados del proceso de modernización. Aprendieron oficios, levantaron los barrios, en ellos crearon la cultura suburbana y en la ciudad fueron los principales artífices de la incipiente democratización. La fuerza histórica de los pobres estribó fundamentalmente en el conato agónico por la vida digna, en el empeño contracorriente por vivir y vivir humanamente cuando la ciudad les daba la espalda. Esta fuerza tiene por meta la vida, pero en su condición de histórica, porque ellos estaban creando un hábitat, una cultura, y se estaban creando a sí mismos. Y su fecundidad solo se explica por ser una fuerza trascendente. En efecto, si los que no tienen condiciones para vivir viven, y no unidimensionalmente, sino en la polifonía de la vida, y procurando empecinadamente que en tanta tensión tan desgastante no se menoscabara su dignidad, es que viven obedeciendo al impulso del Espíritu, a quien en el credo confesamos
Señor y dador de vida. Ellos son conscientes de esa fuerza que los atraviesa y los supera vivificándolos, porque muchas veces dicen, ya no puedo más, y sin embargo pueden. Ya no doy más de mí, y siguen dando. Y en este dar de sí entra el ansia de capacitarse, el sentido de oportunidad, el aprovechar las ocasiones, la capacidad de aprender, la convivialidad y el dar de su pobreza. Con mucha frecuencia, esta obediencia atemática al Espíritu va acompañada por la fe explícita en Dios, cuya manifestación más genuina consiste en vivir con Él. No cara a cara, sino codo a codo, dialogando permanentemente con Él los distintos lances de su vida y, en definitiva, aprendiendo a percibir su designio y a entregarse a Él, aunque muchas veces no sin forcejeos prolongados. No afirmamos esto de todos los pobres. Afirmamos que se da en el mundo de los pobres de una manera tan significativa que constituye un hecho perceptible para las ciencias sociales y más todavía para quien adopte una actitud realmente perceptiva, como pide la fenomenología, poniendo entre paréntesis las propias pretensiones e incluso el propio horizonte vital. Ahora bien, los agentes pastorales y los teólogos que acompañaron solidariamente a los pobladores y a los campesinos, en su mayoría eran ilustrados, en buena medida formados en Europa, que aunque bebían de las propias fuentes bíblicas, porque es providencial que por esta época comenzara a leerse la Biblia en nuestra América, coincidieron con los intelectuales y activistas de izquierda que por esos años entraban al pueblo para ganarlo para la causa revolucionaria de la que, insistían, el pueblo sería el principal beneficiario. Un grupo de estos cristianos solidarios vio con simpatía a estos compañeros de camino y hubo apoyo mutuo, aunque lo fundamental salió de la relación con Dios, del seguimiento discipular de Jesús a través de la lectura orante de los evangelios y del discernimiento espiritual de la situación a través de lo que iban viviendo en las comunidades, tanto las de solidaridad como las de base. Pero otros, desde la vivencia y los motivos cristianos, se puede decir que formaron el ala creyente de este movimiento, o al menos fueron configurados por él en tres aspectos principales. El primero, el organizativo. Como pertenecientes a la Ilustración, la segunda, la socialista, de hecho, aun en contra de lo que profesaban explícitamente de buena fe, aceptaron que el partido y sus equivalentes eran la conciencia del pueblo, y esto significó que en estos casos las llamadas comunidades de base en realidad fueron células de la coordinadora pastoral, que les suministraba los materiales y programaba los eventos, con lo que en la práctica no eran comunidades sino células, y no de base sino de la coordinadora, que mediante los agentes intermedios, los animadores, bajaban la línea a la base. Los otros dos elementos que distorsionaron en una medida considerable el movimiento fueron, ante todo, la sobrevaloración de lo político, de tal modo que se pensaba ingenuamente que tomado el poder, es decir, el poder ejecutivo, se tenía el poder real y podían llevarse a cabo los cambios acariciados. El otro, la expectativa ilusoria de que de un momento a otro se tomaría el poder y se cambiaría en nuestra América la correlación de clases, o incluso, como pronosticaba el capital, se acabarían las clases. El problema práctico que acarrearon estos errores de apreciación fue la concentración absorbente en lo político, que traía como consecuencia que lo cristiano de hecho quedara prácticamente relegado a lo motivacional. Otro problema fue que el horizonte de la lucha de clases, incompatible con el horizonte cristiano, caló en una medida más o menos considerable en estos cristianos comprometidos. La época de las confrontaciones acabó con una derrota terrible de la causa popular y de los profesionales solidarios, que a falta de razones válidas fue aplastada por los poderes absolutizados. El aplastamiento de la causa popular por los regímenes de la seguridad nacional o su vaciamiento en las democracias formales
por la fascinación de las mercancías, al advenir la globalización bajo la forma de totalitarismo de mercado, produjo una tremenda crisis en estos teólogos y agentes pastorales. Quienes habían vivido la confrontación como militantes a nivel predominantemente ideológico y político se sintieron hundidos y muchos pasaron a otras causas. Quienes acompañaron al pueblo de modo concreto sintieron más que los otros el terrible costo humano de la derrota, pero al sufrirla con la gente, tratando de mantener su fe y su esperanza y en primer lugar su vida y las ganas de vivirla, fueron capaces de transformar este dolor en una relación purificada con Dios y con Jesús, en una humanidad más humilde y misericordiosa, más abierta a lo concreto de la vida, más creativa para sacar bienes de tantos males. Y por eso, a pesar del desgaste que ocasionó en no pocos una merma de las energías vitales, estos cristianos llegaron a una vida más puesta en manos de Dios, con muchas menos seguridades sociales e ideológicas, incluso teológicas y eclesiales, pero con más sabiduría, con una relación con los demás más abierta, horizontal y dinámica, con la capacidad de dar y pedir, de ser ayudados y de ayudar. Estas personas se fueron haciendo realmente hermanas. Dirigen menos su vida, han aprendido a dejarse llevar por el Espíritu a través de las situaciones, han llegado a ser capaces de relaciones y obras realmente cualitativas, pero ya no suyas, sino compartidas. La época subsiguiente de la mundialización tiene para nosotros los cristianos la ventaja de poner más al descubierto que la encarnación, siempre a través de un pueblo concreto, es en la humanidad. A ella, no como entelequia, sino en su realidad histórica, se dirige nuestro compromiso solidario. Y como Jesús, echamos la suerte con los pobres de la tierra como único camino real para echarla con todos los seres humanos. Lo absoluto para nosotros es la fraternidad con todos los seres humanos como expresión de nuestra condición de hijos de Dios, regalada por Jesús desde la fraternidad con los pobres de la tierra, único camino de universalidad real, pero sin excluir a los que oprimen y excluyen. Hoy, cuando estamos todos en presencia de todos, y cuando lo que hacen o dejan de hacer unos tiene consecuencias para todos, es más fácil ver que hacer de esta humanidad la única familia de las hijas e hijos de Dios es el único camino sensato si queremos que la humanidad sea viable y la vida humana fecunda. Sin embargo, la dirección dominante de esta figura histórica niega la fraternidad, incluso niega la prioridad del ser humano al absolutizar la libertad de los capitales y las mercancías y basarlo todo en el agrandamiento incesante del circuito producción-consumo, de manera que llegue a abarcarlo todo y en la aceleración de este proceso. Este proceso ha tenido dos fases. En la primera, lo fundamental consistió en encantar con las mercancías hasta volver adictos, de manera que pudiera programarse la producción a largo plazo. A eso se dirigió la publicidad, no solo de cada mercancía, sino sobre todo de este modo de vida. Por vivirlo, se estaba dispuesto a someterse a un modo de producción cada vez más asimétrico. Sin embargo, desde la crisis financiera de principios de siglo, lo que domina cada vez más es el miedo ante la amenaza de que, como se dice, los mercados pierdan la confianza. Para que ello no llegue a suceder, el gobierno de turno desregula completamente el contrato de trabajo, quita impuestos directos y aumenta los indirectos, de manera que cada día aparece más claro que, como insiste el Papa Francisco, el capital es el que manda despóticamente y se sirve descaradamente de los seres humanos en vez de servirles a ellos. La dirección dominante es fetichista, el dinero mata. Hoy vivimos la contradicción de que estando todos en presencia de todos y afectándonos unos a otros, no hemos entrado aún en la historia universal, porque solo una parte muy pequeña de la humanidad son sujetos de la historia y no dejan que lo seamos todos. Este es nuestro desafío, derivado de la condición de hermanos de todos, por la que nos definimos como hijos del único Dios
Dios y Padre. Si como hermanos que somos de ellos no podemos entablar una guerra contra los que oprimen y excluyen para acabar con ellos o para excluirlos, el único modo de que entren en razón es el establecimiento de democracias reales, superando las meramente formales que existen hoy. Ahora bien, eso requiere que una masa crítica de ciudadanos tenga más consistencia personal que las corporaciones globalizadas y que los grandes financistas. Esto no lo puede lograr la política. Como superestructura, la política tiene que apoyarse en instancias y niveles de realidad prepolíticos. Para nosotros, este es el reto epocal del cristianismo liberador. Un reto que tiene que trabajarse ante todo en la vida cotidiana, que es histórica, y no en primer lugar en la arena política, aunque tiene que llegar ahí. Esta densidad se logra actuando con toda profundidad y concreción las relaciones de hijos de Dios y de hermanos de todos. Insistimos, lograr sujetos humanos densos, con libertad liberada, que la empleen en vivir alternativamente ya y en construir desde esta vida buena alternativa, una alternativa política y económica, es función ineludible y reto crucial del cristianismo actual. La concreción de la fraternidad exige actuar los bienes civilizatorios y culturales de esta época. Esto forma parte ineludible de nuestra encarnación en ella. Solo desde dentro podremos superar la dirección dominante hasta ahora. Esta es una exigencia de nuestra fraternidad. Ahora bien, para actuar en profundidad esas relaciones, nos tenemos que poner en el discipulado de los pobres con espíritu, que las ejercen con libertad liberada y por eso con solvencia. Pasamos a la parte segunda, lo esencial que urge actuar. Primero, la encarnación solidaria en la humanidad como obediencia primordial al impulso del espíritu. Desde este recorrido por nuestra ya larga andadura, tratando de ubicar sus núcleos generadores y sus divergencias, nos preguntamos, ¿qué es lo esencial que urge actuar? Ante todo, que Dios se revela, no primordialmente en la religión organizada, ni tampoco en la historia, sino en la vida que es histórica. Por tanto, la actitud primordial, nuestra pasión y nuestra exigencia, tiene que ser encarnarnos solidariamente en la vida histórica, que tiene por ámbito a la humanidad concreta, participando del movimiento de nuestro Dios, cuyo Hijo único y eterno se encarnó en nuestra humanidad para hacernos participar de su relación con el Padre y hacer así de la humanidad la única familia de sus hijas e hijos, una familia, pues, de hermanas y hermanos. No es cristiano salvarse de la humanidad concreta que nos toca vivir, como propuso el proyecto de la restauración de la cristiandad que estaba vigente cuando empezó el concilio, ni el que proponen actualmente el pietismo, que se centra en devociones desconectadas, tanto de Jesús de Nazaret como de la responsabilidad con los hermanos, que son todos los seres humanos, o el corporativismo, que se confina en una institución, como pueden ser los nuevos movimientos apostólicos o una congregación religiosa y su familia, y busca expandirla, remitiéndose a motivos cristianos, pero sustantivando la institución y por tanto poniendo en segundo lugar a todos los seres humanos. Tampoco es cristiano lo que propone la dirección dominante de esta figura histórica, entender la situación lo más profundamente posible para aprovecharse individual o corporativamente de ella, jugando el juego privado y desentendiéndose de su suerte. El único juego cristiano es echar la suerte con la humanidad. Eso no lo podemos hacer desde nosotros mismos. Necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu Santo de la solidaridad. Solo Él puede anchar nuestro corazón como anchó el de Jesús, para que en Él quepan todos, como cupimos en el suyo, sin excluir a nadie. Ahora bien,
El Espíritu Santo es ante todo el espíritu de hijos, ya que por ser hijos de Dios en su Hijo único Jesús, somos hermanos de todos. Por eso, ser hermano de todos los seres humanos es una relación absolutamente trascendente. Así pues, obedecer al impulso del Espíritu lleva a la relación actual con el Padre materno de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido nos tenemos que definir como hijas e hijos de Dios. Desde este punto de vista bien radical, somos personas religiosas y no tenemos que avergonzarnos de mostrarnos como somos. Solo desde esa relación, viviendo realmente como hijos del Padre común, con confianza plena en Él y disponibilidad a su voluntad, sentiremos que nos apremia la solicitud para con los hermanos, que no son los míos, los de mi grupo de referencia, los de mi mundo de vida, o los de la institución a los que pertenezco, o los de mi país, o los de mi cultura, o los de mi clase social, sino todos los seres humanos. Este es el sentido pleno de la afirmación conciliar de que la Iglesia es el sacramento de la unidad del género humano, ya que, aunque el Espíritu fue derramado sobre toda carne y constituye la universalidad del acontecimiento cristiano, a los cristianos se nos ha revelado el misterio de la filiación y fraternidad que hace posible y deseable esta unión, y nos dedicamos por vocación a actuarla y a proponerla. Si esto fuéramos los cristianos, seríamos una magnitud muy actual, incluso imprescindible en este tiempo de mundialización. No es tan claro que hoy haya muchas personas ni muchos grupos humanos que hayan asumido realmente a la humanidad como su pertenencia de fondo, que relativiza a todas las demás, en el doble sentido de que las desabsolutiza y que las refiere a ella de manera que acaben siendo expresión de ella. Cuando se le pide que se defina al indio comunero, que es el protagonista de Todas las Sangres, la novela Río de José María Arguedas, responde: hermano de hombre soy. ¿Nos definimos así nosotros sin que nos quede nada por dentro? La paradoja de la globalización actual es que cuando todos estamos en presencia de todos y podemos relacionarnos virtualmente aboliendo las distancias, más aún cuando las mercancías y el estilo de vida que promueven y los grandes capitales ruedan por todo el mundo sin ninguna cortapisa, los seres humanos del tercer mundo y más en general los seres humanos pobres tienen trancada la puerta para desplazarse a los centros de bienestar. Por eso esta no es todavía la primera figura de la historia universal, porque aunque el ámbito es universal, no lo es el sujeto que la produce y usufructúa. Por eso hoy es decisiva la encarnación solidaria en la humanidad. Ella, y no ante todo la participación en la religión organizada, es lo que caracteriza al verdadero cristiano. Solo cuando haya una masa crítica que se defina como hermana de los seres humanos, será vencida la madre de las violencias, el no reconocimiento del otro, no solo como ser digno y por tanto inviolable, sino como mi verdadero hermano. Esto es lo más esencial, y sin embargo, no solo en la humanidad, sino entre los cristianos, no es lo más propuesto programáticamente ni lo actuado en la cotidianidad. Solo desde la actuación consecuente de la encarnación solidaria cobra sentido la denuncia profética del totalitarismo de mercado, que, como dijo desde siempre la teología de la liberación y ahora viene repitiendo el Papa Francisco sin tapujos y sistemáticamente, es un sistema fetichista que vive de víctimas, que mata, no solo por opresión, como denunciamos en la época pasada, sino crecientemente de exclusión, agravada por el desprecio. Solo desde la encarnación solidaria, esta denuncia es más que un arma política, es ejercicio de amor, ante todo obviamente a las víctimas, pero también a los victimarios. Y este es un ingrediente que nunca puede faltar en nuestras denuncias. Hasta ahí tiene que llegar nuestra solidaridad si quiere ser cristiano, ya que Jesús murió pidiendo perdón por los que lo asesinaban. Nosotros tenemos que también tener una buena nueva para ellos, la de que caben en el proyecto de Dios,
y que en él van a encontrar la alegría que no les puede dar la satisfacción de tener todo y estar arriba. La alegría de ocupar sus muchos talentos en bien de toda la humanidad, reconocida por fin como sus hermanos. Ahora bien, no basta con la denuncia profética. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo de la solidaridad nos exige discernir los signos de los tiempos. Tenemos que distinguir entre los bienes civilizatorios y culturales de esta figura histórica y la dirección endiosada e insolidaria que hoy prevalece. Solo asumiendo con toda excelencia esos bienes podremos ayudar a cambiar de dirección. Y asumir esos bienes es un componente esencial de la encarnación solidaria. Nosotros no podríamos decir eso de Unamuno, que inventen ellos. No. Para referirnos solo a los bienes culturales, tenemos que asumir la cultura de la democracia, que es incomparablemente más que la democracia política, incluso es su base. La cultura de los derechos humanos, de manera que pase de su proclamación a su práctica sistemática y consecuente, y la cultura de la vida, expuesta magistralmente en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Otro aspecto fundamental de este discernimiento consiste en reconocer la presencia del Espíritu Santo de la Misericordia en las personas y grupos que en su acción sistemática van más allá de lo establecido, constituyendo el embrión de una verdadera alternativa superadora en la esfera social, económica y política. Este reconocimiento tiene que conllevar el considerarlos verdaderos compañeros de camino, verdaderos hermanos, independientemente de que se consideren cristianos personalmente o de inspiración cristiana como grupo o movimiento. Este reconocimiento es a la larga decisivo en esta época de mundialización. Saber, como cantaba Mercedes Sosa, y hemos cantado tantas veces, que yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, pues de los numerosos que son, es un ejercicio verdadero de discernimiento espiritual e indica que no sucumbimos a la hipnosis del fetiche, que es el peligro que acecha a quien percibe con tal intensidad la malignidad de la dirección dominante de esta figura histórica, que se la pasa maldiciéndola y de este modo es tan esclavo de ella como los que la usufructúan. Punto segundo: echar la suerte con los pobres de la tierra como participación de la misión de Jesús, único camino de universalidad real. Desde esta situación y pertenencia irrenunciables a la humanidad, la encarnación, para que tenga la calidad de cristiana, tiene que acontecer desde abajo. Elegimos ser solidarios de todos desde nuestra solidaridad con los pobres de la tierra, que se realiza desde la solidaridad concreta y abierta con los pobres de nuestra tierra. Esta última concreción distingue la opción cristiana por los pobres de la militancia de una causa. La diferencia es que la causa está más allá de mi cotidianidad. El militante considera que su cotidianidad no es lo que da trascendencia a su vida, sino que es la causa la que lo pone a valer. Para nosotros, en cambio, solo tiene sentido la solidaridad más allá de nuestra cotidianidad cuando se dé también en ella. Entonces sí tiene mucho sentido. En eso consiste nuestra participación en la misión de Jesús: contribuir a hacer de esta humanidad la única familia de las hijas e hijos de Dios, desde hacernos hermanos de los pobres como embrión de la humanidad fraterna. Para nosotros los pobres son el único lugar de universalidad real. En esto tenía razón Juan Pablo II cuando insistía que la opción por los pobres no puede ser una opción excluyente sino preferencial, porque es el camino absoluto para realizar realmente la opción absoluta por la humanidad. Esto implica que los pobres no son para nosotros una causa en la que militamos, son nuestros prójimos, forman parte de nuestro entorno, de nuestro grupo de referencia, son bien nuestro hábitat, porque nos hemos trasladado a su mundo, bien aquellos a quienes los ligan lazos orgánicos, con los que hacemos comunidades de solidaridad
entrando en su casa, en su mundo, en su cultura. Son una causa cuando vivimos en nuestra organización y ellos son su razón de ser, pero no como sujetos, sino como destinatarios y a lo más como colaboradores. Sobre ellos hablamos y escribimos y hasta en el mejor de los casos vivimos para ellos, pero no con ellos como compañeros de vida. Es un punto capital que decide nuestra identidad y por tanto del que nos debemos examinar y hacia el que debemos tender si queremos ser cristianos consecuentes. La encarnación kenótica tiene dos armónicos: la simpatía y la compasión. Solo hay compasión de buena ley si procede de la simpatía. En este sentido, el asistencialismo y la promoción, en cuanto consideran a los pobres como los carenciados a los que tengo que dar o promover, no son cristianas. Tampoco si los considero, como quiere la segunda ilustración, como los oprimidos a quienes tengo que liberar. Si son mis hermanos, los predilectos de Dios, los destinatarios naturales del Evangelio, aquellos para los que está y de los que es ante todo la Iglesia, si en ellos sirvo o dejo de servir al propio Jesús de Nazaret, no los puedo considerar como una magnitud meramente negativa, ya que en ellos reluce la dignidad que Dios les da. Solo desde ese reconocimiento primordial y concreto de su dignidad tiene pleno sentido la misericordia. Así pues, la misericordia está anclada en la realidad, tanto la de los pobres como la de los que se solidarizan con ellos. Respecto de la de los pobres, es capaz de ver no solo sus carencias y privaciones injustas, que es lo más estridente y que hacen que la vida sea tan cuesta arriba, que no pocas veces se rompen por dentro y se entregan en alguna medida a satisfacer las pulsiones más elementales o dan la espalda a su mundo y a los suyos y se dedican al arribismo, sino que también ve la resistencia activa a esa propensión con la consiguiente densificación del sujeto y de su calidad humana. Respecto de los solidarios, la misericordia se ancla no solo en su determinación de entregarse a los pobres, sino en su condición de seres de necesidades y por eso ansiosos, necesitados ellos mismos de misericordia. Desde lo dicho se revela que un aspecto fundamental de la misericordia cristiana es su carácter recíproco. La misericordia solo es cristiana cuando experimento recibir misericordia de aquel a quien hago misericordia. En punto a misericordia, nadie da de lo que le sobra. Hace misericordia el que necesita de ella, y al darla al pobre, la recibe de Dios por medio de él. Por eso no es posible la encarnación kenótica si no superamos nuestra pertenencia a la ilustración, tanto a la primera como a la segunda, ya que el ilustrado, como piensa haber llegado a donde otros y sobre todo los pobres no han llegado, es decir, al uso sistemático, tanto analítico como crítico de la razón, no puede entablar relaciones mutuas, ya que él es el que tiene que poner a valer a los que sin culpa propia no han llegado a esa altura humana. Por eso, aunque las relaciones sean lo más humildes posibles, no pueden no ser verticales y unidireccionales. Este aspecto, para no pocos que se consideran a sí mismos militantes cristianos, es una asignatura pendiente. Punto tercero: ponerse en el discipulado de los pobres con espíritu e iglesia de los pobres. Todavía falta por considerar un aspecto esencial en la encarnación kenótica que se desprende de lo dicho últimamente. Es su carácter interesado. Este es el punto importante. Yo voy a leer el Evangelio porque lo necesito, igual que los demás. No para enseñarles a los demás. Eso no pertenece a la pastoral. No. Yo necesito. El que vaya a ser pastoral no puede hacer una comunidad. Su carácter interesado. El que echa la suerte con los pobres no es un altruista. Alguien que, como tiene resuelta la vida, la dedica generosamente a ayudar a los demás. La misericordia es ciertamente gratuita, pero como todo lo valioso es transitiva, es decir, se recibe al darla. Ahora bien,
La experiencia de la Iglesia latinoamericana apunta a algo muy específico, a los pobres con espíritu. Recuerden que la expresión la desarrolla y la teoriza Ellacuría, que son los pobres que de un modo u otro han escuchado que el Evangelio es para ellos, que de ellos es el reino. La mayoría de las veces no con estas formulaciones, pero sí con otras equivalentes. Y han dado fe a esta proclamación y viven de esta fe. Estos son el corazón de la Iglesia. Referido a ellos, tiene pleno sentido hablar del discipulado del pobre. No solo para encontrarse con el Dios de Jesús y llegar a ser cristiano, que ciertamente es lo más importante, sino muy específicamente, por ejemplo, para ser teólogo, como algo más que como una mera disciplina científica, o para ser agente pastoral, más allá de una dedicación profesional. Desde ese contacto habitual tiene sentido hablar de la Iglesia de los pobres, como habló Juan 23, los 200, pero parece que son 500 obispos del pacto de las catacumbas en el concilio, como habló y practicó lo más genuino de la teología de la liberación, y como hoy está hablando y actuando sistemáticamente el Papa Francisco. Solo hay Iglesia de los pobres cuando los pobres son en ella sujetos, cuando aceptamos realmente a los pobres con espíritu como su jerarquía espiritual, que obviamente no entra en competencia, sino que acepta cordialmente la jerarquía ministerial, aun en el caso de que ella no los acepte a ellos. En este punto es fácil confundir las declaraciones entusiastas y sinceras, pero meramente retóricas, con una vida concreta, no solo vuelta servicialmente hacia los pobres, sino aprendiendo habitual y agradecidamente de los pobres con espíritu. De esto se trata, y hay todavía muchísimo camino para hacer verdad esta actitud discipular. Son muchos los teólogos que en sus elaboraciones, y antes que eso en su método, tienen en cuenta que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha encubierto los misterios del reino a los sabios y entendidos. Se entiende que en Biblia, en derecho canónico y en teología, y los ha revelado a la gente sencilla, más en concreto a los tenidos como insignificantes. Este es el sentido de que la teología tiene que ser acto segundo. El acto primero es esa relación discipular con los pobres con espíritu, junto con la relación personal con el Dios de Jesús y con el propio Jesús, y la implicación en los procesos históricos de liberación. Este modo de producción, y no los contenidos, es lo que especifica la teología de la liberación. En verdad, urge centrarse en lo esencial. Cuarto punto: fuerza histórica de los pobres, cotidianidad y obediencia al Espíritu. Al comienzo hemos asentado que Dios se revela no en la historia, sino en la vida que es histórica. La implicación primera de esta constatación es que la fuerza histórica de los pobres no se manifiesta ante todo, como se pensó con frecuencia entre nosotros, en las luchas de liberación, sino en la cotidianidad, en la lucha cotidiana por mantenerse en vida y por la calidad humana de esa vida. El signo más inequívoco de que muchos pobres se dejan llevar por el impulso del espíritu es que cuando no tienen elementos para vivir, viven. Esto no es tan fácil que lo vea y valore quien tiene asegurada la vida y por eso se dedica a cualificarla. Johnson y no suele insistir que la división más profunda entre los seres humanos se da entre los que dan por supuesta la vida y se dedican a aumentar su productividad y consumo o a ayudar a los demás, y los que, como no tienen cabida en el orden establecido, se dedican a vivir, y esto les consume casi todas sus energías. Por ejemplo, cuando una coordinadora pide a estos que se dediquen a no sé cuántas luchas, de no sé cuántas causas, se están dedicando a ver si pueden vivir, y a ver si pueden vivir medianamente humanos. Lo asombroso es que buena parte de estas personas se dedican a vivir, no meramente a sobrevivir,
Es decir, tratan de vivir en las diversas dimensiones de la vida y de hacerlo dignamente. Cuando eso sucede, es que viven en obediencia al impulso del Espíritu. No digo que obedezcan al Espíritu en todas las dimensiones de su vida, sino al menos y sobre todo en el acto elemental y continuado de esforzarse por vivir. Este acto, que llega a convertirse en hábito, es como una llamita que se experimenta siempre débil, que parece estar con frecuencia a punto de apagarse, pero que es lo más genuino que tenemos los seres humanos, la libertad liberada. Como es una fuerza espiritual, no es maciza ni contundente, nada tiene de aplastante, es eminentemente constructiva, pero siempre con la sensación de estar actuando lo mínimo y de hacerlo con un esfuerzo que supera sus fuerzas y sus posibilidades, con la impresión dolorosa de estar siempre en el límite, pero también con la certeza secreta de saberse de algún modo sostenido, alentado, guiado, acompañado, y por eso con una paz de fondo en medio de la lidia que no cesa. Hay que decir que ese mínimo que va saliendo trabajosamente de sus manos es lo más sagrado, lo máximo. La vida creada casi de la nada y vivida como una magnitud sagrada. Forma parte de echar la suerte con los pobres de la tierra, desde el discipulado con los pobres con espíritu, la capacidad de vivir no en trance, como quien en cada coyuntura da la batalla decisiva, o peor, como un titán que carga sus espaldas al mundo y vive agobiado por ese peso inexorable, sino manteniendo la polifonía de la vida en la cotidianidad, y por eso no obsesionados con lo que se trae entre manos, sino con apertura a los dinamismos de la realidad y más todavía a las demás personas y no solo a las de nuestro entorno. Vivir en la vida, que es histórica y no en la historia con mayúsculas, es condición indispensable para vivir con sentido de realidad, con conciencia de nuestras verdaderas dimensiones, con sentido de nuestros límites, sabiéndose sostenido por el Padre materno de nuestro Señor Jesucristo y por tantas hermanas y hermanos, dando agradecidamente nuestra contribución, que no pasa del óvulo de la viuda y que con muchísima frecuencia no llega a él, ya que nos reservamos parte. Monseñor Romero es modelo en este punto tan decisivo. Vivía en estado de guerra y siendo cada día más consciente de la posibilidad de un final violento. Sabía que estaba en el ojo del huracán. Era consciente, por ejemplo, de que sus homilías eran lo más escuchado en el país. Y sin embargo, nunca despreció lo que para el militante serían minucias de la cotidianidad que restan tiempo y atención para lo decisivo. Participó de cientos de fiestitas de comunidades, de aniversarios de asociaciones, escuchó, conversó, rezó, comió y cantó con gente popular como si no existiera nada más importante, sabiendo que en ese momento para él eso era lo más importante porque formaba parte de su encarnación en el pueblo salvadoreño desde los pobres del Salvador, con los que se sentía muy a gusto y de los que recibía alientos y palabras de vida, como ellos la recibían de él. Por vivir en la cotidianidad, Monseñor siguió siendo hasta el final el pastor de todos, aunque no todos lo reconocieran. Por eso no se contrajo a una parcialidad, por eso tuvo una palabra evangélica para unos y para otros, por eso murió perdonando a sus asesinos y anunciando su resurrección en su pueblo. Vivir en la cotidianidad fue condición de posibilidad de su trascendencia, de su descentramiento, de su capacidad de estar tendido y abierto a todos. Ya que hemos mostrado como este ejemplo suyo para ejemplificar esta parte,
vamos a emplear su figura para ofrecer una síntesis que me parece que es luminosa y completa, a la par que situada, de lo esencial que hemos puesto de relieve. La relación desencadenante de todo el proceso fue recibir la relación fundante de Papa Dios y corresponderle como hijo desde el Espíritu de Jesús. Desde esa relación fundante, Monseñor fue inequívocamente una persona religiosa. Tuvo una importancia determinante su capacidad de desentrañar los signos de los tiempos, concretamente el asesinato de Rutilio Grande. Hacer justicia a este acontecimiento entrañó la determinación de colocar todo su ministerio no en función de la institución eclesiástica, sino de revelar ante todo el país la opción de Dios por la justicia social y por las víctimas de esta apuesta, en las que reconoció su participación en la pasión de Jesucristo. De ahí vino la encarnación kenótica, su echar la suerte con los pobres de la tierra, que no fue una opción partidista, sino la participación de la apuesta de Dios para salvar a todo el país, en el que se incluían los opresores, para los que siempre tuvo palabras no solo de denuncia, sino de llamado cordial a la conversión como buena nueva. Por eso quedó patente para el que quisiera ver que su opción por los pobres era concreción de su encarnación en el país, de su hacerse cargo de todo él en todas sus dimensiones y de la determinación de contribuir con toda su vida a su enrumbamiento superador. Él, que sin duda era un enviado de Dios para su pueblo, más específicamente para el pueblo pobre, este sufrido pueblo, como solía decir, por eso mismo supo ver la acción victoriosa de Dios en ese pueblo y pudo ponerse en su discipulado, de manera que manifestaba cómo se sentía llevado por él, a la par que lo llevaba con su solicitud pastoral. Ya hemos visto que esto no solo aconteció en su capacidad de ser la voz de los sin voz y dar la vida por él, sino que acontecía en la cotidianidad, y en ese contacto fresco y cálido dio el tono y la densidad a sus intervenciones históricas. Evocando la figura señera de Monseñor Romero, quisiera concluir recordando que forma parte de lo esencial el cultivo asiduo de la oración, cuando es ponerse confiadamente en las manos de Dios y hacerse disponible a Él. La lectura orante comunitaria de los Evangelios, cuando es una contemplación discipular para seguir su camino. Y la celebración de la Cena del Señor, cuando se vive como recibir a su persona para que viviendo de ella podamos hacer lo mismo, dar a otros esa vida que Él nos da. A la larga, estos tres son un alimento imprescindible para la encarnación en el mundo de los pobres, que, como insistía Gustavo Gutiérrez, su situación es tal que casi supera las posibilidades humanas de solidaridad, y así no podrá ser más que acercarse constantemente sin poder llegar a convergir realmente con su vida, sabiendo sin embargo que este es camino insustituible para hacer de esta humanidad que está unificada pero que se desconoce la única familia de las hijas e hijos de Dios en su Hijo único Jesucristo nuestro Señor. Amén.